Como ustedes saben, las hormonas femeninas importantes son dos, ¿no es cierto? Los estrógenos y los progestágenos. Vamos a ir hablando de cada una de ellas, sus, sus características, eh, dónde se producen, cuáles son sus características principales, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus contraindicaciones y sus usos, ¿ya? Es importante que ustedes vayan sabiendo. Ustedes ya ustedes ya conocen este cuadrito y es muy importante. Les voy a hacer una introducción o les voy a hacer recordar, más o menos para que ustedes tengan una idea. Acá está, en este cuadrito está considerado todo el ciclo menstrual, ¿no es cierto? El ciclo menstrual en una mujer, más o menos, el ciclo menstrual en una mujer está considerado en 28 días, ¿no es cierto? 14 días de ciclo proliferativo y 14 días de ciclo secretor. Entonces, la cantidad de sangre que pierde una mujer más o menos está considerada entre 50 y 150 centímetros de flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Cada 28 días. Cuando el primer día de la regla, la hipófisis, el eje hipotálamo hipoficiario le ordena al ovario escoger un óvulo, ¿no es cierto? Y dentro de todos los óvulos, dentro de todos los folículos, perdón, un folículo, dentro de todos los folículos que hay, escoge uno o dos, a veces tres folículos, ¿no es cierto? Independientemente puede ser el ovario derecho o el ovario izquierdo. Y ahí los folículos pequeñitos empiezan su crecimiento y terminan de crecer el día 14, ¿no? Más o menos de milímetros que miden el día, más o menos aproximadamente el día 10, ya están en 10, 12, 15 milímetros o hasta 20, 25 milímetros, y el día 14 pueden llegar hasta 30 o 35 milímetros, ¿no es cierto? Si a una paciente se le hace una ecografía transvaginal el día 13 o el día 12, se le encontrará un folículo de 25, de 30 a 35 milímetros. Ahí está, dentro de ese folículo está el óvulo, ¿es cierto? ¿Y qué está pasando en el resto del organismo? La temperatura se mantiene igual hasta el día de la ovulación. Las hormonas en la primera parte, como ustedes se acuerdan, funcionan los estrógenos, ¿no? Específicamente los estrógenos, el estradiol específicamente, y que está generado por la FSH, por la hormona folículo estimulante del eje hipotálamo hipoficiario, y ahí empieza a funcionar el primer día de la menstruación, nos decía, ¿no? Ahí empieza la maduración de todo. Se termina la menstruación y empieza a crecer el nuevo endometrio. Y el día 14 o 15, mediante la FSA, mediante la LH, la hormona luteínica, se produce la ruptura del folículo, la salida del óvulo, esperando ser fecundado, ¿no? Si no, ahí se produce un ligero ascenso en la temperatura que puede llegar a 37 grados, ¿no? Y se empieza a producir la progesterona, pero no deja de producirse los estrógenos, por si acaso. La progesterona alcanza su pico máximo en la mitad de ese ciclo, el ciclo proliferativo, y el óvulo ya roto empieza a convertirse en el cuerpo amarillo, que es el que va a mantener durante los primeros días de gestación, ¿no es cierto? El óvulo ya fecundado regresa al útero, y al regresar al útero no tiene quien vele por ese óvulo fecundado, por esa nódula, ¿no es cierto? Entonces los primeros días es alimentado por el cuerpo lúteo y después ya por la placenta. Ese cuerpo lúteo al final, si no ha habido gestación, entra en degeneración y desaparece, ¿no? Se forma una cicatriz. Entonces la progesterona igual empieza a decaer, como vamos a verlo ahora, y se empieza el nuevo ciclo, ¿no? En esta segunda parte se llama proliferativo. ¿Por qué? Porque el endometrio y las glándulas endometriales han crecido bastante, formando un colchón para que se produzca la gestación. Si no se produce la gestación, hay menstruación y de nuevo empieza un nuevo ciclo de 28 días.
Más o menos sintetizando, acá en estos cuadritos ustedes van a poder mirarlo ya más aisladamente, ¿no? Las hormonas, la FSH, la LH, como es que los estrógenos, la progesterona, ¿no? Que tiene su pico el día 14, ¿no? Cómo es que estas hormonas ováricas van funcionando, vean ustedes, ahí tiene el pico del día 14, pero los estrógenos no dejan de producirse, ¿no es cierto? Y ahí le gana indudablemente en producción la progesterona en el segundo ciclo, en la segunda parte del ciclo, el ciclo proliferativo. Y esto es lo que les había explicado en cuanto al folículo, el flujo menstrual que ya, del cual hablamos, y vean cómo se forma el endometrio, ¿no? Al final se produce la menstruación si es que no ha habido gestación. Para que ustedes tengan una idea, este es un cuadro resumido de la esteroidogénesis, ¿no? Que todo se produce en base a colesterol. ¿Se acuerdan ustedes? Colesterol, que la primera hormona que da es la pregnenolona, ¿no? Y la segunda hormona que da es la androstenediona, ¿no es cierto? Después la testosterona y finalmente el estradiol por un lado y la estrona también, que se sintetiza por otro lado. Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Para que ustedes capten mejor, tengan una idea más clara en cuanto a la FSH y la LH se le llaman gonadotrofinas, ¿no es cierto? Y las gonadotrofinas son secretadas por la adenohipófisis, ¿no es cierto? Existen gonadotrofinas entonces de la adenohipófisis, las normales, y también existen estas mismas gonadotrofinas secretadas por la placenta, ¿no es cierto? Que se llaman las gonadotrofinas coriónicas. Entonces, cuando ustedes en su práctica médica digan que sospechen de una gestación, indudablemente que dicen quiero pedirle a esta paciente HCG, pero ese HCG es el HCG placental. Estas dos gonadotrofinas, tanto las gonadotrofinas adenohipofisiarias como la placentaria, tienen una subunidad alfa que es similar en las dos. Pero en lo que sí se diferencian es en la subunidad beta, ¿no es cierto? La subunidad beta es específico para cada una de ellas. Entonces, por eso es que cuando ustedes en la orden dicen, quiero HCG para detectar una gestación, inmediatamente le ponen HCG subunidad beta, ¿no? Y así van a descubrir la gestación si es que las gonadotrofinas están altas. Vamos a hablar sobre los estrógenos primero, ¿no? Los estrógenos son derivados del ciclo pentano, phenylentreno, tiene 18 átomos de carbono. Sabemos que el estrógeno natural más potente es el 17-beta-estradiol, seguido por la estrona y el estriol, ¿no es cierto? Son los tres estrógenos que hay en el organismo. El estriol generalmente es el de eliminación, van a encontrarlo en mayor cantidad en orina, ¿no es cierto? Porque es el metabolito el último de los metabolitos que se elimina por orina. Pero los tres se eliminan por orina, por si acaso. Pero este es en mayor cantidad. Cada una de estas moléculas, cada uno de ellos, el estradiol, la estrona y el estriol, indudablemente que son esteroides de 18 carbonos, ¿no? Que tienen un anillo fenólico A, del cual depende la unión selectiva y la alta afinidad a los receptores de estrógeno, ¿no? De este anillo fenólico depende la receptividad que tienen hacia las células, ¿no? Hacia un tipo específico de receptores celulares. En cuanto a la biosíntesis, se producen en los ovarios, ¿no? El principal el principal es el estradiol, ¿no es cierto? Es el más potente también, que es sintetizado por las células de la granulosa. El ovario, eso que estábamos hablando ahorita, es los folículos. Ahí tienen un área que se llama una parte del tejido que se llama granulosa, ¿no? Ahí se producen los estrógenos a partir de precursores androgénicos, como lo vimos en la primera lámina, ¿no es cierto? Proporcionados por las células de la teca luteínica. Ingresa el colesterol a las células de la teca. El colesterol es importante entonces para la producción tanto de hormonas más femeninas como hormonas masculinas. A la célula teca se convertían en androstenediona, testosterona,
Estos sustratos pasan a las células de la granulosa, en donde se produce la aromatización. Esta es una palabra que siempre lo van a escuchar ustedes, que es, que es cuando se produce la producción de estrógenos, ¿no es cierto? El colesterol, mediante aromatización, finalmente, que esta es la parte más importante, se transforma en estradiol y estrona, ¿no? En estradiol y estrona, y finalmente a nivel hepático se produce el estriol, que es eliminado por la orina. Entonces, la actividad de la aromatasa es inducida por las gonadotrofinas, ¿no? La actividad de la aromatasa es de la hormona, de la enzima, perdón, que produce la aromatización de los productos metabolizados como principal productor el colesterol. Esto es inducida por las gonadotrofinas, ¿no? ¿Se acuerdan las gonadotrofinas que acabamos de hablar, ¿no? Que actúan por receptores de membrana plasmática para incrementar las concentraciones de AMP cíclico y la actividad de la enzima de desintegración de la cadena lateral de colesterol, facilitando su transporte hacia las mitocondrias de las células en las que se sintetizan los esteroides, la aromatización finalmente del colesterol. El estradiol es secretado y se oxida mediante la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa y genera la estrona. Estos dos estrógenos se convierten finalmente, les había dicho también, por esta metabolización en estriol, que es el metabolito que se elimina por orina. Esta transformación ocurre en el hígado, ¿no es cierto? Los tres estrógenos se excretan por la orina, les había dicho. Entonces, la transformación esta ocurre en el hígado. Por eso es que cuando hay alguna enfermedad hepática, aumentan los niveles de estrógenos en sangre, ¿no es cierto? Cuando hay alguna enfermedad que afecte directamente a los hepatocitos, ahí inmediatamente los estrógenos suben, ¿no? Por ejemplo, en cirróticos, ¿no? En mujeres posmenopáusicas, ustedes dirán, y una mujer menopáusica en la que no funcionan los ovarios, ¿quién es el que produce? Se produce por el tejido adiposo, sobre todo por el tejido adiposo, sobre todo en los que tienen algún problema metabólico, en las gorditas, se producen más estrógenos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una aromatización periférica, ¿no es cierto? Y también es secretada por la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, en las posmenopáusicas las pacientes que tienen mucha grasa, que tienen problemas metabólicos, también pueden producir estrógenos en exceso por aromatización periférica, que se llama, ¿no es cierto? Y también por la dehidroepiandrosterona secretada por la corteza suprarrenal, que finalmente se produce en una cantidad alta de estrógenos cuando hay problemas metabólicos. La placenta también sintetiza gran cantidad de estrógenos y utiliza para ello la dehidroepiandrosterona fetal para producir estrona y estriol, ¿no? Pero estas cantidades son cantidades bajas, ¿no? A nivel placentario. Entonces, este es un cuadro donde ustedes ven cómo es que se comportan las células a nivel ovárico, que van a producir específicamente los estrógenos, ¿no? La especificidad de la acción de la estrogénica depende de la presencia de receptores intracelulares, ¿no? La unión, este es cuando ya el estrógeno se ha producido y se va a dar su mensaje, ¿no es cierto? La unión del receptor de estrógeno produce un cambio conformacional que promueve la homo o heterodimerización del receptor 19, que facilita su traslado al núcleo y la unión del mismo con alta afinidad a las regiones ubicadas del ADN, ¿no? A regiones ubicadas, no se ven muy poco, llamadas elementos de respuesta a estrógenos, que son los ERES5, y el complejo ligando receptor ADN provoca la unión de correguladores que controlan finalmente la expresión de genes que responden a los estrógenos, ¿no? Entra entonces el estrógeno, empieza a actuar a nivel de mitocondrias y finalmente sale la instrucción, el mensaje, ¿no? En cada célula. Y el mensaje en cada... No se ve
lo que está proyectando. O sea, se ve la diapositiva en blanco. ¿Puede cerrar su micrófono? Doctor, le estoy diciendo que la diapositiva se ve en blanco. Ah, se ve en blanco. ¿Se ven las diapositivas o no? La de ahora recién se ve en blanco. Esta. Tampoco se visualiza. No. No. Las Ahora otras. ya cargó, doctor. Sí. Eso sí se ve, pero la número 8, la diapositiva 8 que proyecta, se ve en blanco. ¿Se ve? Igual, se ve en blanco, doctor. ¿Se ve? Se ve en blanco las diapositivas, doctor. Hasta la número 7 sí se ve normal. ¿Y esa? La 10 también se ve. Esta que está proyectando ahora, la 10, también se ve. Pero la diapositiva 10 no se ve. ¿La 9? Tampoco se ve, doctor. No se ve tampoco. A ver. No, esa Yo tampoco le se ve. pido. Esa sí. Sí, doctor, esa sí se logra ver. ¿También? Sí, esa también, doctor, sí se logra ver. Ya. Entonces, esta, bueno, esta no se ve de repente, ¿no? Algún problema hay en la captación del power. Bueno, acá esta lámina, en esta lámina yo les quiero hacer yo les voy a dar este power para que ustedes, este PPT para que ustedes lo tengan. Pero existen dos tipos de receptores, ¿no? Los receptores alfa y los receptores beta. Se dice que los receptores alfa son los más importantes porque están precisamente localizados en útero, ovario, vagina, mamas, hipotálamo, células endoteliales y músculo liso vascular. Y los receptores beta están localizados en ovarios, próstata, pulmones, cerebro y en los vasos también. Y se dice que ambos receptores parecen tener diferentes funciones biológicas, ¿no? Porque responden diferente a estrógenos diferentes. Este es el transporte y la distribución. Ustedes saben que los estrógenos, y después vamos a hablar de los progestágenos, se absorben por todas las vías, ¿no? Se absorben por todas las vías, o sea, por vía oral, por vía transdérmica, por vía intramuscular, por vía vaginal, ¿no? Por eso es que ustedes van a encontrar incluso en aerosoles estrógenos, ¿no? En aerosol, o sea, ¿por qué? Porque se absorben por todas las vías. El estradiol y los estrógenos naturales se unen a las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, ¿no? Y parcialmente a la albúmina. El etimil-estradiol se une a la albúmina y la fracción libre atraviesa fácilmente las membranas celulares. En cuanto al metabolismo, se produce una rápida transformación hepática. El estradiol por la deshidrogenasa a estrona y por la hidroxilasa a estriol. Este es el metabolito que les decía se va a encontrar en cantidad, en mayor cantidad que los otros en orina. Entonces, les vuelvo a repetir que los estrógenos se absorben por todas las vías, ¿no? Porque tienen una naturaleza lipofílica. El estradiol en sí no se usa a menudo el estradiol como estradiol se usa muy poco por vía oral, ¿no? Porque cuando se usa por vía oral, como tiene un primer paso metabólico por el hígado, indudablemente es metabolizado muy rápidamente. Entonces, ¿qué se usa? Se usa como producto comercial, como productos externos, para administrar el etimil-estradiol, ¿no? Que se puede administrar por vía oral y también por vía parenteral, ¿no es cierto? El etimil-estradiol por el etimil en el carbono 17, dice ahí, disminuye el metabolismo hepático del primer paso. Por eso es que se absorbe mejor y dura más también el etimil-estradiol. Como vamos a ver ahora los productos comerciales. La administración de estradiol, también por medio de parches transdérmicos, proporciona liberación lenta y sostenida de la hormona, ¿no? También se puede administrar el estradiol, ya sea por vía intramuscular o también por vía transdérmica. Es mejor para evitar el primer paso que se dice.
Se dispone preparaciones de estradiol y estriol por vía vaginal, ¿no? La estrona, el estradiol y el estriol, mayormente se usa estriol para la vía vaginal, ¿no? Y para la vía vaginal sobre todo se usa en pacientes, menopáusicas, cuya vagina ya está seca, no hay producción de estrógenos, entonces ahí es donde se usa el estriol y en algunas oportunidades también el estradiol. Pero si ustedes usan mayores cantidades de las terapéuticas, indudablemente que va a haber acciones sistémicas, ¿no? Como si fuese cualquier estrógeno. El estradiol y otros estrógenos naturales están unidos principalmente a la globulina, que habíamos dicho, ¿no? A la globulina, que es transportadora de hormonas sexuales.